Muy bien, hermanos, vamos a empezar esta reunión cantando a su Señor, porque bueno es alabar a Él, y vamos a cantar juntos, bueno es alabarte, Señor. Bueno es alabar, Señor, tu nombre y darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Bueno es alabar, Señor, tu nombre y darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Bueno es alabar, Señor, tu nombre y darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Bueno es alabarte, Señor. Vamos a seguir cantando a nuestro Señor, porque por su gracia seguimos tranquilos y Él está al cuidado de nosotros. Cantamos juntos, gracias sublime es. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste allí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad, el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el
Rey de gloria, el Rey de majestad. Oh, gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste allí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que a la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que a la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que a la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, digno, digno. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida dice allí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Bien, hermanos, vamos a pasar al tiempo de la prédica en este momento. Vamos a dar paso a nuestro pastor. Bien, mis hermanos, un saludo cordial para cada uno de ustedes. Muy buenas noches. En esta noche vamos a seguir compartiendo la palabra de Dios. Los días jueves vamos a hacer una serie con respecto a la santidad. Y permítanme comenzar de esta manera, mis hermanos. Corinto era una ciudad muy importante en el Asia Menor. Pablo había estado allí 18 meses durante su segundo viaje misionero y fundó allí una iglesia local. El capítulo 18 de Hechos nos relata la obra de Pablo durante este tiempo con gran detalle. Al terminar su visita en Corinto, Pablo se marchó para visitar otras ciudades como Éfeso, Jerusalén, Antioquía y Galacia. Y después de salir de Corinto, Pablo escribió una carta a los cristianos de Corinto, ya que ellos eran muy nuevos en la fe. Pablo tenía una preocupación en su corazón. La ciudad era una ciudad bastante inmoral, y Pablo escribe en el capítulo 5, versículo 9: os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. En realidad no hablaba Pablo de los fornicarios o inmorales sexuales de la ciudad, es decir, de personas inconversas, de personas que eran paganos, sino Pablo hablaba de fornicarios que estaban dentro de la iglesia, y dice que no debían juntarse con esas personas de doble vida. Y Pablo escribe la carta. Esta carta posiblemente haya desaparecido, se haya perdido. Esta carta donde dice que le hace esta advertencia acerca de la inmoralidad sexual. Pero Pablo escribe otra carta, y esa carta la tenemos con nosotros, la carta de 1 Corintios. Y Pablo escribe esta carta para responder un informe que había traído Chloé acerca de la condición de la iglesia en Corinto. Posiblemente la iglesia estaba dividida. Y uno de los problemas que Pablo trata en la carta de 1 Corintios, ese es el tema de la fornicación, o el tema de la inmoralidad sexual, y el tema del cuerpo. En el capítulo 5 Pablo habla en detalle de la inmoralidad sexual. Habló de un hombre, miembro de la comunidad local allá en Corinto, que vivía con la esposa de su padre, un pecado que sería inaceptable hasta dentro de la comunidad pagana, un pecado que manchaba la reputación de la iglesia.
Pablo no solo se preocupaba por esta muestra pública de inmoralidad, probablemente los líderes o las personas que conducían la iglesia no advertían o, o veían quizás como algo normal, pero a Pablo le preocupaba esa falta de reacción de la iglesia por la inmoralidad. Posiblemente quizás ignoraban el problema o estaban acostumbrados a ver tanta inmoralidad y no les llamaba la atención. Pero Pablo aconseja echar a este hombre de la congregación. En el capítulo 5, versículo 7 dice: limpiad pues la vieja levadura, para que seáis nueva masa, como sois sin levadura. Quería decir Pablo que la iglesia debía ser pura en el tema de la santidad de la iglesia. Y les aconseja no asociarse con estas personas que posiblemente estén viviendo en inmoralidad y siendo parte de una iglesia local. En el capítulo 5, versículo 11 al 13 dice: más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano. Yo creo que aquí es bastante claro, no habla de los paganos, no habla de los incrédulos, sino que de las personas que profesan fe en Jesucristo, las personas que dicen llamarse hermanos. Dice: fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? ¿No juzgáis vosotros los que están dentro? Porque los que están fuera, Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Pablo sugiere o aconseja que se tome una medida radical de sacar a esa persona de la congregación. Es decir, también dice que en el día del juicio, los paganos, los que no creen en Jesucristo, serán juzgados, pero mientras tanto la iglesia debe juzgar a los que están adentro. Y también va a decir en esta carta, en el capítulo 6, ¿sí?, que el cuerpo es muy importante cuidarlo, porque el cuerpo del creyente es el templo del Dios viviente, el templo del Espíritu Santo. Y Pablo dice que el templo debe ser santo. Y podríamos preguntarnos, nosotros hoy también vivimos rodeados de mucha inmoralidad, y podríamos preguntarnos qué significa realmente la santidad del cuerpo, cómo se vive separado del mundo en estos días. En el pasado, en la Edad Media, las personas se recluían en monasterios, vivían como comunidades cristianas separadas completamente del mundo. Muchos no iban al cine, otros no iban a los bailes o no iban a las playas. Algunos ni siquiera se permitían ver televisión, ni ver películas. Otros exigían que las mujeres usen pantalón, y esto no era agradable para muchos. Una secta que es conocida, la secta de los Amish, que rechaza cualquier comodidad moderna y no tiene casi nada que ver con el mundo. Y tienen reglas muy estrictas para guardar la pureza dentro de la comunidad. Sin embargo, pueden haber dos extremos aquí, unos que podríamos comportarnos de manera muy legalista y tener ciertas prohibiciones radicales, u otros quizás actuar con cierta liviandad y liberalidad. Y hay dos extremos, unos que podrían permitir quizás que las personas que van a una iglesia frecuentemente, pues podrían beber alcohol, o podrían ver películas con mucha carga sexual, o ver películas con temas de violencia, y evitar los peores pecados, entre comillas, pero sus vidas son muy similares a las de cualquier otra persona. Tal vez la única diferencia es que van a la iglesia, leen la Biblia y escuchan música cristiana, pero en su manera de vivir quizás no hay una diferencia bien marcada. En los tiempos de Jesús, los fariseos eran un grupo de personas que podríamos llamar que eran los conservadores de aquella época. Ellos criticaban mucho a Jesús. Jesús era una persona que no tenía problema de compartir con los pecadores, comía con ellos, y los fariseos se escandalizaban, porque cómo podía un hombre santo comer con publicanos, juntarse con mujeres de mal vivir y hablar con ellos. Sin embargo, la Biblia dice que Jesús nunca pecó, y de hecho Jesús es alguien sin pecado,
¿sí? Y siempre les mandó a estas personas a que se arrepientan. Por ejemplo, a la mujer adúltera le dijo, vete y no peques más. Entonces la Biblia nos presenta a un Jesús que está mucho más preocupado por lo que hay en el corazón de las personas, no tanto como los fariseos que hacían tanto énfasis en la parte externa, en la limpieza, en los rituales. Y el capítulo 15, versículo 17 al 20 del Evangelio de Mateo nos dice, no se dan cuenta, son palabras de Jesús, no se dan cuenta de que todo lo que entra en la boca va al estómago y después se echa en la tierra, pero lo que sale de la boca viene del corazón y contamina a la persona, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, la inmoralidad sexual, los robos, los falsos testimonios y las calumnias. Estas son las cosas que contaminan a la persona y no el comer sin lavarse las manos. Entonces el problema moral, el problema de carácter sexual, ¿sí? El problema de esto que la Biblia llama fornicación o inmoralidad sexual es un asunto del corazón. He titulado al sermón de esta noche, el cuerpo no es para la inmoralidad sexual. Y vamos a dar lectura al capítulo 6, versículo 14 al 18 de 2 Corintios, donde dice la Escritura, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos, porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como dijo Dios, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Como tenemos estas promesas, queridos hermanos, purifiquémonos de todo lo que contamina el espíritu y el cuerpo para contemplar en el temor de Dios la obra de nuestra santificación. Oremos. Padre, te damos gracias esta noche y te agradecemos, Señor, por la oportunidad que tú nos das de poder con libertad abrir tu palabra, Señor. Y pues queremos que seas tú quien nos hables, que sea tu Espíritu Santo, Señor, quien nos ministre a cada uno, Dios, y nos permita comprender, Señor, este asunto de la santidad, Señor, esta noche. Este asunto, Señor, de la importancia de cuidar, Señor, este cuerpo, ya que es templo del Espíritu Santo. Rogamos, Dios, que tú nos hables y te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, Pablo aquí en estos versículos hace una seria advertencia y él usa 5 preguntas retóricas. Las preguntas retóricas tienen la intención de que la persona que lo lee pues pueda meditar e intentar responder a las preguntas que se plantean. La intención de Pablo es que los corintios reflexionen en su manera de vivir, es decir, cómo están viviendo ellos con respecto a la moralidad, ya que hay tanta inmoralidad en Corinto. En medio de tanta inmoralidad ellos debían ser personas morales, es decir, debían vivir con pureza sexual. Y el versículo 14 dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Y yo sé que hemos escuchado muchos sermones que tienen que ver con la aplicación al matrimonio de este versículo, y yo creo que hay mucha razón en esto. El Antiguo Testamento estrictamente prohibía que el pueblo de Dios se casara con los no creyentes, es decir, con las naciones que les rodeaban, las naciones paganas, porque los matrimonios mixtos fueron la raíz de muchos problemas para el pueblo de Israel. Un ejemplo de esto tenemos en la persona del rey Salomón. Salomón tuvo numerosas esposas y la mayoría eran extranjeras, pero estas mujeres, dice la Escritura, que desviaron su corazón de Dios. Es decir, le llevaron más bien a la idolatría. Ahora, nosotros los creyentes también podríamos desviar nuestro corazón de Dios, perder el enfoque. Si Cristo realmente es el Señor de nuestra vida y es el centro de nuestra vida, ¿cómo es posible que nosotros podamos hacer pacto
de matrimonio con alguien que no comparte nuestra misma fe. Por eso se recomienda a toda persona joven, ¿sí?, cristiano, cristiana, si va a pensar en unirse a una mujer o un hombre, debe ser una persona que también profesa la misma fe, es decir, la fe en Jesucristo, ¿sí? Porque si se une a una persona que es incrédulo o incrédula, que no conoce a Dios, va a tener muchos problemas, muchas dificultades. Si bien quizás podrían vivir juntos, pero tendrán muchas dificultades, porque las prioridades serán distintas, la manera de pensar será distinto, y quizás las metas en la vida también serán distintas. Por tanto, no hay ninguna compatibilidad entre un creyente y un no creyente, y no aconseja la Escritura que dos personas de distinta fe puedan unirse, ¿sí? Pero si ya una persona está casado, ¿sí?, y siendo casado tiene consigo a una mujer o un hombre incrédulo, dice la Biblia que deben permanecer juntos. Sin embargo, el mandamiento no se limita solamente al matrimonio. Se podría aplicar a cualquier tipo de asociación que uno pueda tener, o cualquier cosa que le deje a uno unido en yugo desigual con un incrédulo y lo ponga en peligro de su pureza y su devoción a Dios. Si tenemos nosotros la inquietud de quizás estar pisando en falso en este asunto de asociarnos con alguien que no comparte nuestra fe, pues debemos examinar nuestro corazón, dejar que el Espíritu Santo pueda guiarnos, ¿sí?, y que podamos nosotros mirar y revisar nuestra vida interior. El versículo 14 dice, y aquí la primera pregunta retórica que Pablo plantea a los corintios: ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Bueno, si uno escucha esta pregunta, podría decir son polos opuestos, no hay ningún compañerismo. Y aquí Pablo con la injusticia, en cierta forma, realmente se refiere a la maldad. La maldad, en realidad, según la Escritura, invita a la ira y el juicio de Dios. Dios juzga la maldad, Dios juzga las injusticias que las personas cometen. Ninguna persona va a salir inmune, ¿sí? Un día en el juicio final cada uno recibirá conforme fueron sus obras. Y además hay que decir, y nosotros los creyentes sabemos muy bien por la Escritura, que Dios juzgó el pecado de toda la humanidad en la persona de Cristo. Cristo murió por los pecadores, el justo por los injustos, fue clavado en una cruz. Por tanto, la justicia le agrada a Dios, y la justicia debe ser el resultado de este nuevo nacimiento, porque la Escritura dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es decir, la vida fue transformada, es decir, debe vivir uno de manera distinta, de manera diferente. Quienes intentan participar en ambas cosas, en la justicia y en la injusticia, se encontrarán en un conflicto interior, porque no se puede hacer ambas cosas, o va a apagar al Espíritu Santo y será difícil entrar en la presencia de Dios, porque otras cosas ocuparán el corazón. La palabra griega aquí para maldad también podría traducirse como anarquía, es decir, es aquello que se revela a la autoridad o contra toda autoridad. Están las personas que actúan con anarquía, empeñados en hacer las cosas a su manera, no respetan ninguna autoridad. Los creyentes estamos comprometidos a obedecer a Dios, y de hecho la Escritura nos invita a someternos bajo la poderosa mano de Dios, es decir, hay una autoridad sobre nosotros, hay alguien que ha puesto límites, hay alguien que ha puesto normas de convivencia, y esa persona es nuestro Señor Jesucristo. Debemos obedecer a Dios, debemos someternos a Cristo y a todas las autoridades que Él ha instituido. No es posible que la justicia y la maldad caminen juntos en armonía entonces. Otra pregunta que Pablo plantea en este versículo 14 es: ¿qué comunión la luz con las tinieblas? Bien, está bien tener amigos no creyentes, sí, pero no esperemos experimentar una verdadera comunión con ellos. Ellos son de una naturaleza y nosotros somos de otra naturaleza. Si estamos andando en luz,
resulta difícil tener comunión con aquellos que no profesan la misma fe. No importa lo duro que lo duro que podamos trabajar en tratar de llevarnos bien con una persona que no es creyente. Realmente sus prioridades son distintas, su estilo de vida es completamente diferente. Entonces, las personas que no caminan en luz viven de una manera distinta, con otras prioridades, con otras metas, persiguen otras cosas. Pero los creyentes que tenemos la luz de Cristo, tenemos también prioridades completamente diferentes y opuestas a las que tienen los no creyentes. Por tanto, no hay ninguna comunión entre la luz y las tinieblas, no hay ningún compañerismo. El versículo 15 plantea otra pregunta y dice: ¿qué concordia Cristo con Belial? Ahora, la Escritura dice en la carta del apóstol Juan, en primera Juan, que Cristo vino a destruir las obras del diablo. Es decir, hay una lucha entre ellos, y es probable que haya sido, como dice el Génesis 3:15, ¿no?, que sería herido en la cabeza. Y si hay discordia realmente entre Cristo y Belial, sí, porque dice la Biblia que Satanás es padre de mentira y toda verdad está asociada a la persona de Cristo. Entonces no hay tampoco concordia entre la mentira y la verdad, entre Cristo y Belial. Hay discordia. Ahora, si hay discordia en nuestra vida, es posible porque estamos tratando de servir a ambos señores, es decir, a Cristo y quizás posiblemente también al diablo. Eso podría ser quizás una razón por el cual tenemos tantos problemas en nuestra iglesia, porque hay personas que quizás no están al servicio de Dios completamente, rendidas sus vidas a Él, teniendo presente que Cristo es el Señor, y lo cual permite una armonía interior y también no solamente una armonía y buena comunión con Dios, sino también una armonía y buena comunión entre unos y otros, es decir, con los demás creyentes. Y si una persona no está realmente en una comunión estrecha, viva con Cristo, difícilmente tendrá una comunión con los demás. En el versículo 15 hay otra pregunta que Pablo plantea y dice: ¿o qué parte el creyente con el incrédulo? Hoy la respuesta probablemente es, quizás podría haber mucho, porque quizás no hay una diferencia marcada, ¿sí? No se puede quizás a veces ver claramente la diferencia entre un incrédulo y un creyente. Quizás ambos miran las mismas películas, probablemente ambos miran los mismos programas de televisión, ambos van al mismo club, ambos escuchan la misma música, ambos juegan un partido de fútbol, pero en realidad, esencialmente, es decir, en su interior, en su naturaleza, realmente no hay ninguna parte entre el creyente y el incrédulo, ¿sí? Y de hecho la Biblia lo pone de una manera más clara, más radical. El Evangelio de Juan y también la carta del apóstol Juan, de primera Juan, dice: uno es una cosa y otro es otra cosa. Los hijos de Dios y los hijos del diablo son dos grupos diferentes de personas. Por tanto, debe ser una diferencia notable, aunque quizás no una diferencia extrema. No estamos hablando de aquí de alejarnos de las personas que no conocen a Cristo, así como Cristo amaba a aquellos que no profesaban fe en Él, a los publicanos, a los pecadores. Es decir, es nuestra misión de vida compartirles el amor de Cristo a ellos. No estamos hablando aquí de alejarnos de ellos completamente, pero debemos nosotros marcar la diferencia, debemos ser diferente a ellos, nuestro estilo de vida tiene que ser diferente a ellos. El versículo 16, tenemos otra pregunta que dice: ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Israel tenía normas muy estrictas para la construcción y mantenimiento del templo, pero sin embargo, desde la época de Salomón, por todos los profetas mayores y menores, venimos observando en el Antiguo Testamento, y aún en la época de Jesús, Israel había caído también en la idolatría. Tenemos las normas de Dios claramente escritas en la Escritura, en el Antiguo Testamento. Sin embargo, el pueblo de Israel violó todas esas normas y de pronto terminó adorando ídolos, cayó en la idolatría. Ahora, las normas para la iglesia del Señor también son claras en el Nuevo Testamento.
no hay lugar para los ídolos. De hecho, la Biblia dice que debemos huir de la idolatría. Tal vez hoy no tengamos imágenes, no estemos adorando a Baal como lo hacían el pueblo de Israel en el pasado. Sí, pero los ídolos pasan por otro lado, pasan por el corazón. No hay imágenes en los hogares, no hay imágenes en las iglesias, pero nuestros ídolos quizás pueden ser el dinero, ¿sí? El entretenimiento, la tecnología, el sexo, ¿sí? Por tanto, debemos revisar también el corazón en este asunto de la idolatría. El versículo 16 tiene también esto que dice: porque vosotros sois templo del Dios viviente. Y el asunto está aquí. ¿Por qué el cuerpo no es para la inmoralidad sexual? Porque el cuerpo es el templo del Dios viviente. Tú y yo, todos los que profesamos fe en Jesucristo, somos templos del Espíritu Santo. Tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Entonces valdría la pena preguntarnos en esta noche si ese templo realmente está limpio. ¿Cómo está el templo? Probablemente esté contaminado de alguna forma. Puede contaminarse con pecado sexual, puede contaminarse con comida excesiva, puede contaminarse quizás con el poco cuidado que uno puede tener de este cuerpo, ingiriendo alcohol, tomando drogas u otras cosas que son nocivas para el cuerpo. La congregación de creyentes en algún lugar sí, tiene que realmente ser distinta, no puede ser igual a las personas de afuera. El templo del Señor tiene que estar limpio, el templo debe ser tratado con mucho cuidado. Por tanto, es muy importante, hermanos, cuidar de este cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo. Por sobre todo, tiene que estar limpio internamente. También dice el versículo 16, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. El anhelo de Dios es vivir en medio del cuerpo de Cristo, en medio de la familia de la fe. De la misma manera, Dios desde el principio vino anhelando la comunión con el hombre. De hecho, cuando el hombre pecó en el Génesis, fue Dios quien se acercó al hombre, y es la iniciativa de Dios acercarse al hombre pecador. Entonces, el anhelo de Dios es compartir con nosotros, caminar entre nosotros, y por eso hablamos nosotros del cristianismo no como una religión, sino como una relación viva, cercana con Dios. El versículo 17 dice: por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, no toquéis lo inmundo y yo os recibiré. Para ser recibidos por Dios tiene que haber arrepentimiento en nosotros. Debemos dejar el pecado, dejar el mundo atrás y ser santificados, separados, apartados, consagrados para Dios. Y acá nos está diciendo que no debemos tocar nada impuro. Bueno, podemos preguntarnos esta noche: ¿qué tocan nuestros ojos? ¿Qué toca nuestra mente? Sí, es muy importante lo que nosotros somos en el interior, como dijimos al principio. Entonces debemos revisar qué contacto tienen nuestros ojos y qué es lo que entra en nuestra mente. La televisión, el internet pueden contaminar nuestra mente, pueden contaminar nuestro corazón. Si hay impureza en tu vida, yo creo que esta es la mejor oportunidad para confesar aquello que puede haber en el interior de uno, porque dijimos, debe estar limpio el templo de Dios. Y si tienes impureza en tu interior, en tu corazón o en tu mente, pues debes limpiarlo. Debes acercarte a Dios en arrepentimiento, confesando tus pecados. El versículo 18 dice: y seré para vosotros padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Y Él es nuestro Padre. Nosotros somos sus hijos, somos hijos de Dios, somos de la familia de la fe. Y cómo le duele a un padre que su hijo ande en desobediencia y contaminación, lo propio también cómo le duele a Dios, que quiere tanto a su familia
que nosotros sigamos rompiendo las reglas o las normas divinas. Por tanto, mis hermanos, no puede existir esta relación hermosa entre padre e hijo, una relación íntima, mientras estemos nosotros en yugo desigual o estemos inmersos en el mundo. El cristianismo no es una religión de reglas rígidas, es una relación íntima con el Señor, con este Dios que vino del cielo a nosotros, para habitar en medio de nosotros y estar con nosotros, y hoy mora en nosotros. Nuestra familia es de origen celestial y también se dirige al cielo. Somos peregrinos en este mundo. Si hay conflicto en tu corazón, quizás muchas veces caemos en este tipo de conflictos en nuestro interior, pero el asunto esta noche es que podamos nosotros consagrar nuestra vida a Dios completamente, entendiendo que este cuerpo no es para la inmoralidad sexual, este cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Por tanto, quiero concluir en esta noche con el capítulo 7, versículo 1, donde dice: como tenemos estas promesas, queridos hermanos, purifiquémonos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu, para completar el temor de Dios, la obra de nuestra santificación. Aquí la palabra que yo quiero que resalte en su Biblia es la palabra purifiquémonos. Estas cosas de las cuales hemos hablado y no son agradables delante de Dios. Y Dios nos invita a purificar todo aquello que pueda contaminar nuestro cuerpo. Dice 3 cosas aquí en este versículo: purifícate de todo lo que contamina el cuerpo. Si hay basura en nuestro interior, si hay basura en nuestra vida, pues debemos quitar todo eso. Si hay algo malo en nuestro corazón, debemos echar un vistazo a nuestro interior, a nuestra mente, y revisar cómo anda el templo del Espíritu Santo. ¿Sí? Como dijimos al principio, debemos tratar al templo como algo sagrado, como algo digno de la presencia de Dios. En segundo lugar, dice el pasaje: purifícate de todo lo que contamina el espíritu. Conversaciones, las cosas que leemos, las cosas que vemos, los programas de televisión, el internet. La lista podría ser larga, pero necesitamos revisar un poco lo que entra por nuestros ojos, por nuestros oídos, lo que entra en nuestra mente. Hay cosas que es difícil evitar escuchar, ¿sí? Pero siempre se puede limpiar. Por eso dice la Escritura: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para limpiarnos, para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces sí, sería genial que pudiéramos acercarnos esta noche a Dios en oración, revisando nuestro interior, si acaso está contaminado este templo, el templo de Dios. Examinemos nuestra mente, examinemos nuestro interior y tratemos de renunciar a toda impureza, que podamos liberar nuestra mente de todo peso, de todo pecado, que podamos hacer un pequeño inventario de nuestra vida y mirar y eliminar aquello que no es agradable a Dios. Pero en tercer lugar también dice este pasaje: en el temor de Dios debemos santificar nuestra vida. Yo sé que nadie es perfecto en este mundo, pero Dios nos llama a dedicarnos a la santificación. Si tienes temor del Señor, si conoces realmente a Dios y le amas a Él, entonces debemos dejar de lado todo aquello que podría contaminar nuestra vida y rendirle culto solamente a Dios y quitarnos de nosotros todo tipo de idolatría y perfeccionar la santidad día a día. Si queremos más intimidad con Dios y con otros creyentes, pues la única forma es consagrarnos a Dios completamente, a su servicio, a sus propósitos y a sus planes. Por tanto, si tienes que limpiar, arreglar tu templo o romper con algún yugo desigual, pues yo te invito a que lo hagas esta noche. No sigas persistiendo en pecado de carácter inmoral, de carácter sexual, que puedas dejar algunas cosas que el mundo quizás ha llenado tu corazón y tu mente, que puedas sacar toda esa basura de tu interior y puedas estar listo
de tomar esta decisión de descontaminarte, y puedes hacerlo esta noche. Y te invito a que inclines tu rostro ahí donde estás, para que puedas consagrar tu vida al Señor y puedas revisar tu vida interior. Padre, te agradecemos, Señor, en esta noche por tu palabra, Señor. Yo sé que tu interés más grande, Señor, es que vivamos en pureza, en santidad, Señor, separados de todo tipo de contaminación. Vivimos en un mundo caído, Señor, con muchas ofertas a nuestro alrededor, con mucha inmoralidad, Señor. Y si bien no somos perfectos, Señor, pues queremos dedicar esta noche, Señor, nuestra vida a ti, consagrarlo por completo, Señor, y que puedas tú tomar nuestra vida y ayudarnos, Señor, en el día a día. Que puedas darnos sabiduría, Señor, para poder dejar de lado aquellas cosas que podrían contaminar, Señor, nuestra vida. Lo que entra por nuestros ojos, lo que entra por nuestros oídos, lo que entra, Señor, a través, Señor, de las acciones que podemos realizar, Señor, y podrían manchar, Señor, nuestra vida. Pedimos, Padre, que puedas tú, Señor, esta noche perdonarnos y limpiarnos y ayudarnos, Señor, a seguir andando en pos de la santidad. Te bendecimos, te alabamos y te agradecemos, y lo hacemos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. No, sin dolor no hay ganado, todo cuesta un valor por el cual hay que luchar, a pesar de tropezar. ¿De qué importaría ganar si fue tan fácil llegar a la meta y al final? ¿Qué más habrá? Sí, lo sé, a veces hay que ser golpeado para poder crecer y alcanzar un poco más de madurez, porque no habría forma de saber manejar lo que vendrá. Y aunque el dolor en estos tiempos puede ser tan cruel, pero Dios no nos dejará permanecer allá más tiempo del que podamos soportar. No quieres pasar dificultad, pero a veces servirá para despertar el don que dentro hay y salir de la comodidad que te aferra a ese lugar y a la meta con firmeza avanzar. Sí, lo sé, a veces hay que ser golpeado para poder crecer y alcanzar un poco más de madurez, porque no habría forma de saber manejar lo que vendrá. Y aunque el dolor en estos tiempos puede ser tan cruel, pero Dios no nos dejará permanecer allá más tiempo del que podamos soportar.